empezamos a hablar de metodología. Quien quiera grabar lo puede hacer. Eh, el congreso es el 22 y 23 de marzo, sábado 22 y domingo 23 de marzo. Todavía se pueden inscribir como asistentes. Los que quieran inscribirse de ustedes como ponentes lo pueden hacer porque yo soy el coordinador general y yo mandaría a abrir la plataforma para ponentes, pero en el caso de ustedes, ¿no? Pero todavía las inscripciones creo que hasta el 15 de marzo hay inscripciones para asistentes. Bien, 22 y 23 de marzo, sábado 22 y domingo 23, sábado todo el día y domingo en la mañana. En el programa que ustedes ya tienen está, perdón, en la información que tienen ya está el programa y todo el congreso allí. Bien, empezamos a compartir entonces metodología. Y aquí sí quiero que las dudas que les vayan surgiendo de inmediato la pregunten, ¿no? De inmediato. Vamos a abrir la pantalla para que la vean más fácil ustedes. Bien, la metodología, esta cosa cuando tiene movimiento. La metodología tiene 9 elementos, ¿sí? Digamos, 9 procedimientos, 9 pasos. El paradigma, que es lo primero que se plantea, es decir, uno plantea lo macro, el paradigma arropa toda la investigación, la arropa toda. Ya vamos a hablar de ello. La naturaleza de la investigación o el enfoque, que es lo meso, lo intermedio, eh, que es lo que tiene que ver con si es cualitativo o cuantitativo, o sea, si es numérico o si es solo análisis cualitativo, que no implican estadística, o si es mixto. En los paradigmas, pues está el interpretativo, que es el que más se usa, crítico social, pragmático, y el positivista, que lo voy a hablar también así, aunque no lo usamos nosotros a nivel a nivel doctoral, pero los que tienen estudios mixtos sí lo deben utilizar. El método diseño, que es fundamental que lo manejen, cada uno de ustedes debe manejar su método de diseño porque diseño es sinónimo de método, porque es el proceso como se va a desarrollar toda la investigación. Aquí tenemos la etnografía, fenomenología, teoría fundamental y historias de vida, que son los más importantes. Luego entonces tenemos los informantes, vamos a hablar de informantes, el contexto investigativo, o sea, la institución donde se desarrolla, las técnicas de recolección de la información, las técnicas de análisis de datos y los criterios de validez y confiabilidad. Y el cronograma de actividades. Entonces, un poco los paradigmas, hablar de paradigmas, hablar de la manera como uno trata la vida o la manera como uno se desarrolla o funciona en algunas cosas de la vida. Eso es un paradigma. Hay algunos que tienen un paradigma para hacer mercado, por ejemplo. Hacen la lista, llevan la lista, compran más allá de la lista. Profe Jamie, cierra el micrófono, por favor. Y no, o sea, cada uno tiene su paradigma. Profe Jamie, cierre el video, por favor. Bueno, gracias. Alguien tiene y entonces tengo que salir porque tienen un micrófono abierto, lo tiene abierto María Isabel Fonseca, Sandra Carolina tiene abierto, profe, ciérrenes, porque si no yo pierdo tiempo cerrándolos aquí. Entonces fíjate que tuve que salirme de la diapositiva. Entonces le decía que cada uno tiene Jamie Torres tiene de nuevo el video abierto, profe. Profe Jamie, cierre el video, por favor. Eh, Entonces, el paradigma es lo que hace que uno actúe en algo. Y en la investigación, el paradigma es lo que les va a permitir a ustedes, sí, hacen estudios cuantitativos, numéricos, o hacen estudios interpretativos, o hacen estudios sociocríticos,
para resolver un problema, o hacen estudios pragmatistas donde combino todos los paradigmas, ¿vale? Entonces, el paradigma nos da la misión, la manera de trabajar. Entonces, el positivismo, profe María Isabel Fonseca tiene abierto el micrófono. Entonces, el paradigma positivista muy poco lo van a utilizar, solo los que hagan estudios mixtos, que sí hay, y tiene que ver con estudios experimentales, cuasi experimentales, esos estudios que se hacían en pregrado, y el método específico es estadístico. Los estudios interpretativos son hermenéuticos, son estudios que llevan a la comprensión de fenómenos, a la comprensión de ideas, a trabajar con experiencias y percepciones individuales. Se utilizan mucho las observaciones y las entrevistas en profundidad y las entrevistas semiestructuradas. El paradigma sociocrítico implica resolver un problema. Eso nos lleva inmediatamente a la investigación-acción. Paradigma sociocrítico lo utilizan tanto los métodos cualitativos como cuantitativos, o sea, pueden ser positivistas, puede utilizarse también paradigmas positivistas dentro del paradigma sociocrítico, y lo que se busca es prácticas sociales para transforma realidades, o sea, solucionan problemas. Un poco en maestría se hace mucho trabajo, aunque no se hacen en realidad lo que hace, pero sí se utiliza el método como tal. Los que asumen el paradigma sociocrítico quita mucho más tiempo y mucho más esfuerzo y mucho más dinero a nivel de gasto en la investigación. Y el paradigma pragmatista tiene relación con con la combinación de enfoques. Entonces aquí tienen, ustedes van a tener este material que creo que ya lo tienen de competencias. Aquí hablamos un poco del paradigma positivista, el enfoque es cuantitativo, y aquí tienen una serie de estudios correlacionales, descriptivos, cuasi experimentales. Esto es más que todo para que ustedes entiendan estos procedimientos. Estas láminas, quien se las estudie, las analice y las interprete, con estas láminas aprenden todo lo que es la metodología, porque hay una síntesis bien elaborada con palabras no tan técnicas para que ustedes la puedan entender. Bien, esto lo vamos a pasar ahorita, vamos a el paradigma, a todo lo que es la metodología cualitativa, para hablar de los paradigmas interpretativos, interpretativos básicamente. Entonces, la metodología cualitativa es la descripción detallada de cosas. La metodología cualitativa analiza discursos escritos. Básicamente analiza discursos escritos porque todo lo que se graba en la oralidad hay que pasarlo a texto escrito para analizar. Y es básicamente la interpretación de textos y discursos. Este paradigma, esta metodología, este método, este tipo de enfoque nos lleva a los paradigmas interpretativos y sociocríticos. Todos los métodos cualitativos parten de lo interpretativo, del paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico. Profe Adriana. Profe Pablo, bueno, a mí me ha ocurrido también como esa confusión a veces para hablar de metodología o de enfoque. Y también lo he visto así como en los libros, por ejemplo, aquí en la diapositiva me causa esa impresión. Metodología cualitativa, pero hemos venido hablando de lo cualitativo como un enfoque. ¿Es lo mismo o qué relación existe o cómo podría diferenciarlos? Sí, yo puedo decir metodología cualitativa, ¿sí? O metodología cuantitativa, entendiendo que dentro de la metodología cualitativa está el enfoque es cualitativo, el paradigma puede ser interpretativo o sociocrítico, y el método puede ser etnográfico, teoría fundamentada, o sea, entendiendo los diversos elementos, yo puedo hablar de metodología cualitativa y metodología cuantitativa, pero hay que entenderlo.
Buena pregunta. Listo, entonces vamos a los métodos del enfoque cualitativo, para ubicarme en el enfoque. Los métodos del enfoque cualitativo, de la metodología cualitativa es lo mismo, pero en el marco de la investigación doctoral decimos enfoque cualitativo, porque es para poder establecer relación entre paradigma, enfoque y método. El paradigma, como le dije al inicio, es lo más general. Ahí se arropa toda la investigación. El método es el enfoque cualitativo, ya no es tan general porque hay que hacer divisiones, lo cuantitativo aparte y lo cualitativo aparte. Y el método es lo más específico, es lo que les va a permitir a ustedes organizar el procedimiento o el proceso de investigación o la fase de investigación. Entonces, entre los más importantes y los que más se están utilizando en el doctorado es la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada, el estudio de casos y la historia de vida. La fenomenología es el estudio, como lo dice, de un fenómeno en particular. Sus procedimientos son casi parecidos a la etnografía y utiliza también la entrevista y la observación, o utiliza puro las entrevistas. En cambio, la observación, la gran diferencia de la observación con la fenomenología y los demás métodos es que la gran diferencia de la etnografía con la fenomenología y los otros métodos es que la etnografía, los que hagan estudios etnográficos, sí o sí, tienen que tener observación y entrevista. Es obligado. El que hace estudios fenomenológicos puede utilizar solo entrevistas, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que va a buscar es describir experiencias. El fenomenólogo puede decir, no, yo voy solo a observar para ver, voy a estudiar, qué sé yo, el bullying en una institución educativa y voy a observar cómo los muchachos se hacen bullying entre ellos y cómo actúa el docente, yo lo voy a observar y no hago entrevistas. El fenomenólogo tiene la posibilidad de seleccionar sus instrumentos, sus técnicas y sus instrumentos. La etnografía implica, bueno, y se requiere menos tiempo en el campo, con un mes que esté, o con recolectar la información en una semana o en el tiempo que lo necesite, vale, sirve para el fenomenólogo. Claro, siempre y cuando recoja la información suficiente para que el Atlas T o el software cualitativo le permita hacer los análisis. El etnógrafo, a diferencia de la fenomenología, tiene que tener una inversión prolongada en el campo. Es decir, como ustedes son docentes, ustedes están allí en el campo de trabajo, pero deben hacer recolección de la información muy detallada del tema objeto de estudio. Tienen que observar, tienen que entrevistar, probablemente tienen que entrevistar a docentes, tienen que entrevistar a estudiantes, tienen que entrevistar a familias, porque la etnografía implica distintos puntos de vista de los miembros de la comunidad estudiada. Yo les hice un resumen exacto de cada método, de lo que se requiere. O sea, si yo voy a estudiar el bullying como etnógrafo, yo necesito saber qué piensan los padres cuando a su niño le hacen bullying, cómo actúa el papá, cómo actúan los niños, cómo actúa el especialista, cómo actúa el docente. Es decir, no es lo mismo estudiar el bullying haciendo un estudio fenomenológico, valga la repetición, o estudiar desde el punto de vista ignorante. Tampoco es lo mismo la teoría fundamentada. Es mucho más fácil la teoría fundamentada que la etnografía porque la teoría fundamentada también, al igual que la fenomenología, pueden aplicar solo entrevistas o solo observaciones o pueden hacer una combinación de técnicas, pero se requiere menos tiempo en el campo de la investigación y se requiere menos rigurosidad, es la palabra, menos rigurosidad que la etnografía. La etnografía requiere mucho más estudio porque tiene que tomar distintos puntos de vista. En cambio, en la teoría fundamentada yo puedo solo entrevistar a los docentes y ya, listo, con eso basta. Porque lo que se busca es generar teorías y lo que yo voy a buscar con teoría fundamentada es
qué elementos me dan los docentes para yo saber cómo con el bullying hago un aporte teórico desde el punto de vista de esa temática. El estudio de caso es, pues, el estudio de casos implica que puedo seleccionar uno, dos o tres sujetos o un grupo para analizar y aplican los mismos métodos que la teoría fundamental y la fenomenología. Perdón, las mismas técnicas que la teoría fundamental y la fenomenología. Yo digo que un estudio de caso no es tanto un método de investigación, sin embargo muchos autores lo plantean, por eso yo lo coloco acá, porque el estudio de caso para mí es un proceso de selección de la muestra, es un proceso de selección de informantes, porque yo digo, yo voy a hacer un estudio fenomenológico con 6 casos y listo. Y entonces uno la fenomenología con el estudio de caso. Y la historia de vida, como su nombre lo dice, es análisis narrativo. Yo entrevisto a un solo sujeto durante un tiempo, unos 6 meses, unos 3 meses, y le hago su historia de vida para, a partir de esa historia de vida, estudiar un tópico, por ejemplo, el bullying. Estudiar a ver si a ese muchacho le hacen bullying, cómo lo hicieron, pero a partir de un solo sujeto. ¿Alguna pregunta sobre los métodos? Esto es importante, esto es lo más importante de la metodología, porque ustedes tienen que estudiarse muy bien esto para establecer diferencias y seleccionar el método. No es que van a seleccionar el método, ya te había hecho palabra, pues fue Adriana. No es que van a seleccionar el método así, como decía mi tutora de tesis, doctora la tonta ya loca, ¿no? No, tienen que seleccionarlo muy bien pensando en lo que van a hacer. Si ustedes piensan producir solo, por ejemplo, el profe que va a hacer un marco teórico, una aproximación teórica, eso es teoría fundamental. Profe Adriana, la escucho. Profe, en autores influyentes, quisiera pues hacer una pregunta particular de mi propuesta, de la propuesta que tengo. Eh, la idea es generar lo de la teoría de la fenomenología con Martin Heidegger. Entre los autores influyentes, bueno, usted menciona hay dos, pero por ejemplo, lo que quiero hacer es un modelo instruccional con Heidegger, o eso tendría, por ejemplo, que sentarme con usted como a revisar si ese autor funciona para lo que quiero hacer, o tanto Heidegger como Husserl o Edmund me servirían. Los autores siempre tienen que ser, profe Adriana, y para todos, los autores que seleccionen tanto para las teorías de base como para las teorías que sustentan la metodología, los enfoques, todo lo que son los paradigmas, esos autores que tienen que ser autores de teorías base, que aquí los tenemos, por ejemplo, aquí tenemos a Husserl, a Edmund Husserl, Malinowski, a Bronislaw Malinowski, a Barney Glasser, Anselm Strauss, Jules Corre. Ahí tenemos algunos. Y en las referencias que hay en estas diapositivas, hay un grupo. Esta pregunta es muy buena porque sí, ustedes tienen que utilizar uno, dos, tres o cuatro teóricos base en la metodología, pero también pueden utilizar, deben utilizar tanto los teóricos base como las teorías o los trabajos que se han hecho en los últimos años. Profe Jaime. Y ya un poco, perdón, profe Jaime, un poco, profe Adriana, y para todos, después de que pasen seminario de tesis, es el tutor quien les va a aprobar todo. Les va a decir, claro, yo los ayudo, les reviso si todo lo que están haciendo sirve o no sirve, en términos de, sobre todo, normas UPER, y luego ya el tutor se queda con ustedes. Profe Jaime, lo escuchamos. Y Listo, luego la doctor, profe Sandra. de antemano agradecerle porque sí, me dio claridad. En efecto, pues analizando la situación un tanto, sí, la teoría fundamentada en mi caso de validar como tal el estudio que le presenté anteriormente, doctor, me queda muy bien porque pues hay un test que ya está convalidado, que es un test sobre metacognición, donde vienen 50 preguntas ya prediseñadas, que las puedo aplicar a los estudiantes y a los docentes del contexto escolar donde yo trabajo. La Perdón, cuestión es perdón, que profe Jaime, ¿quién convalidó ese instrumento? lo vi en internet, lo vi precisamente en 2 o 3 trabajos doctorales Ok, sobre la validación de ese test. perfecto, perfecto.
Si ya está Y, convalidado a doctor, nivel doctoral, te sirve. sí, sí, señor. Entonces, ¿cuál es la situación ahí, doctor? Que ahí es donde viene mi pregunta. Yo sé que por la línea y por la reflexión que yo voy a realizar, sé que la teoría fundamentada sí es la más coherente en la medida en que voy a aplicar una entrevista y con base en ello puedo validar. Lo que me queda un poquito de duda ahí es que me doy cuenta que está dentro del enfoque cualitativo. No obstante, sí necesito cuantificar con base en los resultados para darle mucho más acercamiento a la validación de lo que quiero hacer. No sabría ahí cómo hacerlo. Un Gracias, doctor. estudio, profe Jaime, un estudio pragmático con un enfoque mixto. No se quedaría con un enfoque cualitativo, sino con un enfoque mixto donde trabajaría lo cuantitativo, lo cualitativo, entonces tendría teoría fundamentada por el lado de los enfoques cualitativos y, por decir algo, porque no conozco el trabajo, pero los estudios descriptivos, hacer estadística descriptiva por el lado de lo cuantitativo. Le queda, a mi Excelente, parecer, le doctor. queda muy bien un estudio mixto. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Era eso. Bueno, de todas maneras, para eso ustedes me entregan la primera idea de trabajo a ver en qué los puedo ayudar. Profe Sandra, la escuchamos. Doctor, buenos días. Es que me surgen dos inquietudes. Si me puedes colaborar. En la teoría fundamentada, uno puede basarse, bueno, en las teorías que los docentes dan y también en teoría que ya existente. Esa es una pregunta. No entendí la pregunta para nada. Ya va. Usted me está diciendo las O sea, teorías de cuáles docentes. la teoría fundamentada, en la que Ajá, está basada en los datos recolectados de los docentes, que uno toma de los docentes. ajá. ¿Sí? Ya sé por dónde viene la pregunta, ya la agarré. Ajá. Sí. Inicialmente, cuando usted está elaborando el proyecto y en el desarrollo de la tesis, no va a generar teorías todavía, ¿vale? Ajá. No va a generar, sino va a estudiar las teorías existentes. Por ejemplo, el tema del bullying, para retomarlo, yo voy a hacer un trabajo sobre teoría fundamentada del tema del bullying, entonces tengo que tener mis teorías base que me van a soportar ese trabajo luego, cuando yo vaya a generar las teorías, y todos los fundamentos teóricos de apoyo relacionados con el bullying, todo eso lo tengo que buscar. ¿Listo? Ya Elaboro entendí. y tengo un marco teórico, digamos, sustancioso, bueno, y me voy a elaborar teorías, y para generar esas teorías, que sería el último capítulo para hablar en términos de capítulos de la tesis, entonces primero tengo que tener lo que me dicen los docentes en los hallazgos con esas categorías y esas subcategorías que pueden surgir, con los elementos que me dan los docentes, yo elaboro, genero las teorías tomando en cuenta las teorías que ya tengo. Las teorías base. Ah, bueno, Ujú. Doc. Y la otra pregunta es que me causa curiosidad. Hay unos tesis que he leído que hablan de entrevista solo y hay otros que hablan de entrevista a profundidad. ¿Hay alguna diferencia significativa entre esas dos? Cuidado, ustedes tienen que manejar muy bien la metodología porque eh, a veces las tesis publicadas no están tan bien elaboradas porque depende del tutor que tenga. Yo les digo a Sí. mis tutoriados, yo no les firmo tesis final si eso no reúne el 99,9% de requisitos. Pero hay tutores que dejan que los estudiantes vayan a sustentar, y a veces los jurados también los dejan, y entonces yo he conseguido tesis, como usted dice, profe, donde dicen que la técnica es la entrevista, pero no explican nunca el instrumento. Ojo, las técnicas hay que explicarlas: entrevista, observación o análisis documental, y cuál es el instrumento de cada técnica. ¿Vale? Listo. Ok. Entonces, pasamos a... Aquí ustedes van a conseguir, yo no me voy a detener a leerles esto porque ustedes se los tienen que leer. Yo ya desde eh, competencia investigativa le explico al estudiante todo esto, esto ya lo han manejado. Yo quería quedarme hoy un poquito en los métodos y tratar de explicarlo mejor, pero aquí tienen ustedes todas las fases o procedimiento para elaborar todos los estudios cualitativos. Aquí tienen de manera general, y luego van a conseguir para la fenomenología cuál es el procedimiento. Fíjense que tenemos que hacer, después de recolectar los datos y hacer la transcripción de las entrevistas o de las observaciones, hacer la reducción fenomenológica, es decir,
buscar lo necesario que yo necesito, de eso se encarga el Atlas TIC, luego hacer la interpretación de los hallazgos, la validación y la verificación, o sea, hay que buscar todo el proceso hasta llegar a los resultados. Lo mismo tenemos en la etnografía, después de hacer todo el proceso de la recolección de los datos, que ahí se explica todo el análisis de datos con la codificación y categorización. Los métodos son muy parecidos, pero varían uno del otro en términos de los instrumentos que utilizan. La recolección de los datos en etnografía obligatoriamente sí o sí, observación participante y entrevistas semiestructuradas o en profundidad. Eso es obligante. Y si el estudio es etnográfico crítico, como el que creo que va a tener el profe, se me olvidó ya el nombre, el profe Jaime, creo que él va a ir por la etnografía crítica. La etnografía crítica también implica inmersión más directa porque va a ser análisis de documentos, análisis de hechos que pudiéramos estar hablando para incorporar transformaciones o ideas de cambio. Entonces, los procedimientos de la teoría fundamentada, fíjense que si lo estudian aquí los tiene, ya luego les queda ir a los autores para leer, sobre todo a Corbin y Strauss, que maneja toda la teoría fundamentada, después de que tenemos todo el trabajo de transcripción de las entrevistas o las observaciones, entonces viene todo este proceso de codificación abierta, desarrollo de categoría, de teorización y desarrollo de la teoría. Bueno, aquí tiene todo el proceso. A veces uno puede cambiar el orden de los procesos porque eso depende de cómo uno los trabaje. Estudio de caso es lo mismo que de cada uno de los anteriores. Es casi igual que la teoría fundamentada. Depende de cómo trabaje el estudio de casos, pero el estudio de casos se apoya mucho, le sirve para apoyarse en la etnografía o en la teoría fundamentada. Al profe Jaime le sirve mucho que también tome estudio de casos para decir, bueno, de toda esa cosa que yo quiero validar, voy a tomar 6 casos, por ejemplo. Aquí tienen lo del trabajo, todo el análisis de historias de vida, cómo se desarrolla el procedimiento, y aquí tienen el un modelo de cronograma. Ustedes tienen que, por este lado, escribir las actividades que van a desarrollar de acuerdo a estos procedimientos, a los procedimientos del método, entonces ustedes se van al cronograma. Entonces, primero que si elaboramos el proyecto, esa es una actividad, luego que elaboremos el proyecto, entonces elaboramos profe Adriana, la escucha. Gracias, profe Pablo. Respecto a esto del cronograma, me gustaría saber, es decir, cuánto nos programamos, por ejemplo, para terminar todo. Bueno, nosotros ingresamos en el 2024 a mitad de año. La idea es para terminar todo, no sé, 2026 diciembre, o lo ponemos con fecha de 2027 junio. Ustedes entraron 24, ¿sí? 24, 25, 26, 27. Ustedes tienen que programar, por ejemplo, elaboración del proyecto 2024 y 2025. ¿Listo? Ustedes 25, 26, ustedes tienen que programarse hasta el 2027. ¿Listo? Ah, sí, porque es que uno entiende que si para el 2027 más o menos es que vamos terminando, se supone que cuando terminemos ya, no sé, 4 meses antes hemos entregado todo. Pero aún así, plasmamos en el... Ojo importante. Ustedes tienen 5 años a partir del 2024. 5 años. Por ejemplo, Sí. lo digo porque hay estudiantes que, Dios mío, ahorita que están que profe, que no voy a terminar, que a mí se me acabe el tiempo el próximo mes, ahora en mayo, que se les acabe el tiempo. Y resulta que ellos en mayo se les cumplen 3 años. Ustedes tienen hasta 5 años para sustentar tesis. Si no sustentan en el tiempo previsto de los 5 años, obviamente que pierden el doctorado o tienen que pagar penalidad o no sé cómo. Pero la universidad les dice 3 años para que ustedes se programen para 3 años y se dediquen a estudiar, pero hay estudiantes que no pueden sacar la tesis en 3 años, porque el cuento es la tesis. ¿Listo? Dígame, profe.
¿Había otra pregunta ahí, profe Adriana, o estábamos listos? No, profe, eso era más o menos hasta cuándo tenemos que programarnos como para no ponerlo ni antes de tiempo y tampoco excedernos, pero gracias por la aclaración que me da del tiempo extra que tenemos. Sí, y no se pueden graduar antes de los 3 años, sí. Ustedes tienen que graduarse con los 3 años o un poquito más, un poquito menos quizá, pero tienen que utilizar los tiempos requeridos porque ustedes tienen que validar en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación no le va a convalidar un doctorado de 2 años. Ana Carolina, ¿la escuchamos? Doctor, es que me surgió una pregunta viendo el cronograma. Hay unos colores, ¿esos significan, tienen algún significado? Ya les iba a explicar eso, ya va. Bueno. Cuando coloquen aquí las actividades, porfa, cierren. Tienen abiertos como varios micrófonos, por favor, y estamos ya sobre el tiempo, nos quedan 5 minutos. Ustedes aquí colocan las actividades, y si yo, por ejemplo, la actividad 1, la elaboración del proyecto, aquí yo coloqué los meses porque me traje un ejemplo que he hecho, pero aquí podemos colocar año 2024, luego año 2025, luego año 2026, luego año 2027, y en el año podemos organizarlos por meses. Ese cronograma, que es una gráfica de Gantt, se hace con una aplicación de Google, con una aplicación. Eso es muy fácil para elaborar, pero lo de los colores. Si la actividad 1 yo la hago entre febrero, marzo, abril, mayo y junio, entonces la marco en un color, la siguiente actividad en otro color, o sea, cada actividad marcada en un color diferente, en el tiempo exacto que la vaya a desarrollar. ¿Listo? No la marquen con X, porque se ve como márquenlo con colores, los tiempos que van a durar en cada actividad. Hasta ustedes deben colocar desde la elaboración del proyecto, que ya están en eso, que lo comenzaron el año pasado, hasta que sustenten la tesis doctoral. Entonces se miden ahí los tiempos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta para cerrar toda esta parte? Tienen las láminas de metodología, utilícenlas, estudienselas. No es que cualquier pregunta, aquí ustedes consiguen la respuesta a todas las preguntas, prácticamente. O sea, las consiguen perfectamente. Entonces, estudien este material, ya lo tenían, creo que lo tenían desde competencias investigativas, ahora pues tienen algún elemento más, pero está muy bien elaborada. Yo puse a una de mis estudiantes a estudiarse eso, ya en tutoría y con eso resolvió prácticamente toda la metodología. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Seguimos en contacto entonces por el grupo de WhatsApp y bueno, desearles lo mejor, el éxito primeramente en sus proyectos doctorales y luego en la tesis. Dedíquense, necesitan tiempo, acuérdense de que ustedes tienen que tener a alguien que les esté ayudando, no es que se esperen, algunos a lo mejor hacen solo, pero yo no trabajé solo en mi tesis doctoral con toda la información que ya me tenía, porque es que es un trabajo de tesis doctoral, no es cualquier trabajo. O sea, ustedes tienen que finalizar con una tesis doctoral bien elaborada. Y algunos estudiantes que corren con suerte, con un buen tutor que se les dedica, pero obviamente que cada tutor y cada estudiante es diferente, ¿no? Entonces, suerte y bueno, estamos en contacto por el grupo de WhatsApp. Feliz día para todos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, doctor. Feliz Muchas día. gracias. Bueno, y recuerden, Gracias. Muchas gracias. profe, recuerden el congreso, que las inscripciones para este congreso que se desarrolla en Cúcuta 22 y 23 de marzo están hasta el 15 de marzo, pueden inscribirse, ¿no? Como asistentes. No desaprovechen esa oportunidad porque la tienen prácticamente en su localidad. Feliz día para todos entonces, feliz fin de semana, en contacto por el grupo de WhatsApp. Gracias, doctor. Hasta luego.